más preámbulo, a las 7:30 de la noche, vamos a darle la más cordial bienvenida a todos y a todas a este último programa de la temporada 3 de Entusiasmo. Esta temporada fue una temporada muy corta porque, como lo habíamos dicho, trabajamos solo las bienaventuranzas. Eh, el trabajar las bienaventuranzas, como son unos versículos, son apenas 11 versículos del capítulo 5. Entonces, Luis, tratamos de hacerlo más catequético, pedagógico, para poderlo hacer. Están entrando ahorita a la plataforma Zoom varias personas a las cuales le damos la bienvenida. También está Joyce, Erika, que se está integrando, y otros que también les damos la más cordial bienvenida. Hoy el programa va a ser muy práctico. Vamos a ver las últimas bienaventuranzas y esto nos va a abrir un camino. Recuerden que esta temporada, para los que se fueron integrando paulatinamente, recuerden que solo tenía un eje transversal. Las bienaventuranzas como un camino para hacer, para la felicidad. Entonces, repasando rápidamente antes de que se puedan integrar los demás, recordemos que las bienaventuranzas en Mateo son distintas a las de Lucas y por eso nosotros optamos en este programa de tratar de descodificar cada una, porque a veces cuando la gente lee la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura se agarra fuera de contexto, entonces uno no entiende ciertas frases que dice Jesús o están escritas. Entonces, de esta manera, hoy vamos a hacer un recorrido de las últimas bienaventuranzas y vamos a dejar listo el camino para la próxima temporada, que será después de julio. Dios primero, nos vamos a organizar para que con la parroquia San Rafael de Calle Blancos, que nos da esta plataforma, poder continuar y seguir este espacio de tratar de compensar estas noticias tan lamentables que oímos normalmente. Y no es que el cristianismo sea el opio del pueblo, no es para no pensar, sino a veces hay personas que ante tanta saturación de información negativa tienden a crear, más bien a tensarse mucho. Entonces, el programa tiene esta finalidad: compartir un mensaje distinto a partir de las Sagradas Escrituras, y entonces ha salido el programa Entusiasmo. De hecho, el Papa Francisco hace poco sacó un mensaje y como usaba la palabra entusiasmo, dije, mira, lo voy a usar como propaganda para el programa, ¿verdad? Porque el entusiasmo, recuerden, es tener a Dios adentro. Entonces, bueno, ya ha ingresado un grupito un poquito más, estamos como Jesús con los 12 discípulos, ¿verdad? Entonces, si Jesús comenzó con 12, ya nosotros también podemos comenzar con 12. Entonces, voy a compartir la Buenas pantalla. noches. Hola, Su, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué dicha. Bueno, ahí van entrando poquito a poco. Los que están por Perfecto. Facebook, un saludo. Y aquí en vivo en Zoom. Y los que van a ver el programa, ojalá que lo disfruten. Y si van a repasarlo, ojalá que les sirva como una especie de itinerario para crecer en la fe. Voy a compartir la pantalla porque hoy tenemos un camino muy interesante para ser feliz. Tenemos las últimas bienaventuranzas, que pueden ser mucho más contradictorias. Si dijimos, felices los pobres, ya era complicado. Felices los que lloran, mucho más. Pero ahorita vamos a llegar a unas bienaventuranzas que todavía la primera, uno podría decir, los limpios de corazón, mira, eso está bonito. Pero cuando vamos a decir felices los perseguidos, ¿cómo alguien puede ser feliz cuando le va mal? Bueno, entonces bienvenidos al programa, al último de esta temporada, de hoy en 8, ya con la producción, con los encargados de la pastoral. Se buscará que en estos miércoles, si alguno quiere repasar algún programa, que la pastoral de comunicación repita algunos de las 3 temporadas. La primera, que fue el año anterior, en pleno apogeo de la pandemia, que trabajamos temas como el manejo de duelo, la muerte en la pandemia, la esperanza en la pandemia. Luego la segunda temporada, todo el apocalipsis, que sería un tema interesantísimo que ustedes lo puedan volver a repasar. Y esta pequeña temporada de
las bienaventuranzas como un camino para ser feliz. Entonces, sin más preámbulo, a lo que venimos, voy a compartir la pantalla principal. Me indican si la están viendo bien para evitar algún problema de conectividad o algo por el estilo. Estamos bien, ¿verdad? Sí, claro. Eso, hasta asistente tengo aquí. Eso. Correcto. Ahí estamos con equipo logístico. Ok, entonces hoy vamos a dedicarnos a este cierre de esta tercera temporada de Entusiasmo con estas bienaventuranzas. Dichosos los limpios de corazón, vamos a unir los que tienen hambre y sed de justicia con los que son perseguidos. Recuerdan que la semana anterior unimos la paz, ¿verdad? Por ejemplo, que es fundamental en las personas, la mansedumbre y la misericordia, pues bien, estas van a tener como un eje común. Entonces, ¿por qué Jesús propone estas últimas bienaventuranzas? ¿Por qué los cristianos estamos llamados a vivir, ser limpios de corazón, tener hambre y sed de justicia? ¿Y por qué en medio de las persecuciones podemos ser felices? Bueno, partamos de esto. El ser humano, desde la psicología también, para poder ser feliz, recuerden que todo ser humano nace para ser feliz, fuimos hechos para ser felices. Lo que pasa es que el sufrimiento va a estar siempre rondándonos y la muerte es un efecto natural de la vida, la enfermedad. Nosotros mismos cada vez que cumplimos años, estamos más cerca de nuestro destino, que es la muerte, pero recuerden esto, es fundamental. Nacemos para morir y morimos para vivir, ¿verdad? Todo ser humano, todo ser vivo nace para morir. Desde el momento de la concepción, cuando empieza la vida, ya comienza un proceso natural. Recordemos aquellas clases de ciencias o de biología en el colegio. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bueno, si nosotros hacemos una autoevaluación, bueno, ¿por qué etapa vamos? Vamos de una manera natural, vamos camino hacia la muerte. Y la muerte, ahora que estábamos antes, previo al programa, comentando el día de ayer, en el caso de hoy que se está transmitiendo en vivo este programa, el 29 de junio, recordar el segundo mes del fallecimiento de Chabela, o cuando recordamos a nuestros seres queridos que han partido, el caso de Roberto, un primo hermano, que también estaría cumpliendo años. Vida y muerte siempre van a estar unidos, siempre. Son dos caras de la misma moneda. Y ante toda esta situación, nunca podemos olvidar que estamos llamados a ser felices. No podemos tener una visión derrotista o pesimista o existencialista de que todo está mal, porque también recuerden la otra pandemia que está viviendo el planeta, el suicidio. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la felicidad? La coherencia del ser humano, una persona que es íntegra, dirían los filósofos griegos que es prudente, no tiene una doble cara. Y aquí es donde entramos. Recuerden que yo siempre empiezo las reflexiones con hechos de la vida real. Cuando Jesús propone que para ser feliz debemos ser limpios de corazón, es porque se enfrenta a una de las grandes enfermedades, digámoslo así, del ser humano, que es la hipocresía. Los cristianos, los que nos parece que el mensaje de Jesús no solamente es atractivo, sino que es propositivo y nos responde a las grandes interrogantes de la vida, hay muchas personas que viven y viven tan a la carrera que no tienen tiempo ni siquiera de pensar en qué está pasando. Entonces, nosotros, si seguimos el mensaje de Jesús de Nazaret, estamos llamados a enfrentar un problema que es
la doblez, la doble cara, la hipocresía, que en razón a la verdad, la palabra hipocresía no tiene un origen tan negativo. La palabra hipocresía tiene que ver más con el actor de teatro. Recuerden que nuestro lenguaje, el castellano, el español, tiene muchas raíces en griego, desde la misma palabra persona, prosopos, máscara, ¿verdad? El ser humano, la persona, la palabra persona viene del teatro griego cuando a un actor se le daba un personaje, podía sonar por sí mismo y usaban aquellas máscaras para poder tener sonido, para aumentarse el sonido en aquellos teatros de la antigua Grecia. Pues bien, hipocresía es prácticamente un actor, alguien que simula un personaje que no es el suyo. De ahí con el tiempo fue evolucionando el término y por eso la imagen que les presento aquí, en un abrazo puede haber un lenguaje gestual, pero en la cara se ve también que hay otra intención. Pues bien, Jesús plantea dichoso los limpios de corazón porque está haciendo referencia a otro mensaje que ya había dado en el Evangelio, contra los que se creían buenos y les decía sepulcros blanqueados. Cuando uno ve un cementerio, bueno, o un cementerio aquí en Costa Rica, y para el 2 de noviembre, cuando se pintan todas las tumbas y todo muy bonito, un cementerio estéticamente es bonito. Sin embargo, dentro de cada tumba se da un proceso que sí, es bastante doloroso, que es la descomposición de los cuerpos. eh, es un proceso muy, muy difícil. Entonces, eh, cuando Jesús plantea dichosos los limpios de corazón, es para enfatizar que el cristiano, su palabra es sí o es no, no es una persona que está a medias tintas o que simula, sino más bien que es una persona que lo que hace más bien es ser coherente. Recuerden, vean, hay un salmo, si alguno quisiera, en este tiempo que vamos a tener de receso del programa, vean los salmos. Los salmos son oraciones, bueno, se le atribuyen normalmente al rey David, la mayoría de salmos. Los salmos son canciones, poemas, eh, inspirados por Dios, ¿verdad? Entonces son oraciones eh, muy propicias. Claro, tengan cuidado porque si alguno agarra un salmo, hay salmos que como tienen un contexto humano, podría ser que no sean muy entendibles aquí en Occidente. Pero, por ejemplo, les recomiendo el Salmo 50. El Salmo 50 o 51 es que los salmos tienen doble numeración. Ustedes dicen, o es 50 o es 51. Bueno, es que depende de las traducciones de la Biblia. Hay un salmo que era muy largo y se dividió en dos. Entonces quedó con doble numeración. Entonces no se preocupen. Ustedes ahora con los buscadores ponen Salmo, misericordia, Dios mío, misericordia, tendremos el Salmo 50. Este salmo del rey David tiene una frase de las más lindas: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Recuerden que estamos hablando de dichosos los limpios de corazón. Sí voy a tal vez, como es el cierre de temporada, sí quiero dejar las cosas claras porque la otra semana no vamos a tener por lo menos este contacto. El cristianismo no es un moralismo, es decir, no es una cuestión meramente de mi esfuerzo personal y yo voy a tratar de cambiar. Sí se necesita una actitud de seguir al Señor, pero en el seguimiento vamos a tener muchas caídas y eso es normal. Vean a Pedro. Pedro es elegido. Ayer celebramos el día de Pedro y Pablo. Y bueno, no eran los picapiedra, ¿verdad? Obviamente. San Pedro y San Pablo. Eh, Tanto Pedro como Pablo en el seguimiento de Jesús tuvieron momentos difíciles. Seguir a Jesús no es fácil, no es sencillamente, hoy me convertí y ya todo cambió en mi vida positivamente y nunca voy a tener problemas. Bueno, si así es, bendito sea Dios, pero normalmente el seguimiento tiene sufrimiento. Y Jesús lo ha dicho: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y me siga.
en el cristianismo no se trata de proponer solamente un moralismo escrupuloso de que yo tengo que hacer, porque a veces si nos apoyamos mucho en nuestras fuerzas, podemos defraudarnos, porque eh, nuestra debilidad, nuestra naturaleza puede llevarnos a conflictos y es normal. Y Dios nos ama así, Dios nos ama y Él nos creó, Él es nuestro Padre, Él sabe quiénes somos. Entonces, este salmo, el Salmo 50 del rey David, misericordia, Dios mío, misericordia, es el amor que nace, bueno, del corazón, pero recuerden que también habíamos dicho que la misericordia es de las entrañas, entrañas de misericordia, dichosos los misericordiosos. Eh, misericordia, Dios mío, misericordia, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, borra en mí toda culpa, ¿verdad? Renuévame por dentro con espíritu firme. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Esta oración de David, si ustedes ven qué es lo que le antecede a esta oración, es nada menos y nada más que David había cometido adulterio y asesinato, que para el pueblo de Israel eran dos pecados sumamente graves. Y sin embargo, David pide esto, le pide a Dios que crea en él un corazón puro, pero no es una pureza externa, no es la pureza de los sepulcros, que está por afuera muy limpio, por dentro está con un proceso de corrupción. Dios no quiere, y esta bienaventuranza nos llama a ir más allá de prácticas rituales externas, porque cuando Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón, es que también en la época del judaísmo habían prácticas rituales externas como los fariseos, que eran muy meticulosos con lavarse las manos. Bueno, ahorita es por la pandemia y por todo, ¿verdad? Pero habían prácticas rituales muy externas y se dedicaban a lo externo. Y también el profeta lo va a decir, rasguen el corazón, no sus vestiduras. Hay gente que vive de apariencias, por eso cuando hablamos del fariseísmo, mucha gente se ha alejado del fenómeno religioso de la iglesia porque ha visto la poca consistencia que tenemos los cristianos entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, cuando se habla bienaventurados los limpios de corazón, es porque son gente que no se dedica solamente a lo externo. Eh, Podría poner un ejemplo muy trágico. En El Salvador, por ejemplo, durante la guerra, incluso pareciera que fueron los que mandan a asesinar a Monseñor Romero, eran católicos, ¿verdad? No basta con decir que yo soy bautizado para decir que yo soy convertido, ¿no? Y pongo esta frase de Jesús Verbo no sustantivo. La canción es muy compleja, pero esta frase me llama la atención. De mi barrio, la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me pinchó o ponchó 100 pelotas. ¿Qué pasa con esto? Este grito que prega Ricardo Arjona en nombre de una generación que ve a gente que está metida en el templo, que va a la iglesia, que reza, pero que en el fondo, en su corazón, son totalmente egoístas. Esta crítica es buena hacérnosla, porque ¿de qué nos vale hacer prácticas rituales si estamos totalmente lejos, ¿verdad? De amar al prójimo, que es lo fundamental? Entonces, cuando Jesús plantea esto, nos libera mucho, porque Dios nos ama por lo que somos y conoce nuestras debilidades. Y amar a Dios, eh, cuando se habla los puros de corazón, es porque está hablando amar a Dios con todo el ser, sin doble, sin una doble vida. Y aquí les propongo esta oración fundamental que se llama para los judíos el Shema. El Shema para los judíos es como la profesión de fe, es el centro de su fe. De hecho, que los judíos practicantes al día de hoy siempre rezan esta oración en la mañana
y en la tarde, cuando se acuesta, que es una oración muy pequeña. Y dice que escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Recuerdan que Jesús nos está diciendo, eh, dichosos los limpios de corazón. ¿Quién es un limpio de corazón? Alguien que ama a Dios con todo su ser, con su mente, con su corazón y con sus fuerzas. Esta imagen que les puse aquí, no sé si ustedes observan, los practicantes judíos escribían la ley en pequeñito y se la ponían en la frente, ¿verdad? Se la ponían en la frente, también la ponían en las hordas de los mantos y hasta en las casas las tienen. Esta oración siempre la hacen. Y siempre van a decir, hay que amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. De hecho, les voy a decir vamos a tirar la casa por la ventana porque hoy es el último día de esta temporada. Muchas personas a veces hacen ritos o gestos y no saben lo que significa. Cuando uno en la iglesia católica, en el cristianismo católico, hacemos la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo, vean qué interesante que señalamos la cabeza, el pecho y tocamos los hombros. Podríamos interpretar cuando cada vez que hacemos este signo gestual de signarnos por nosotros mismos, estamos diciendo que hay que amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, el pecho, y con todas las fuerzas, con los brazos, ¿verdad? Cuando un signo se hace con conciencia, se vive mejor. Entonces, amar a Dios, ser limpio de corazón, por decirlo así, es amar al estilo de Jesús. ¿Qué es el estilo de Jesús? Recuerden que todas las bienaventuranzas, Jesús no las dice porque Él las vivió. Jesús dice, dichosos los pobres porque Él fue pobre, dichosos los mansos porque Él fue manso, dichosos los misericordiosos porque Él fue misericordioso, dichosos los limpios de corazón porque Él es limpio de corazón. Y vean, si ustedes ven esta imagen, que es una imagen que me encanta, esta pintura, ahorita no recuerdo el pintor, el autor de esta obra, que es una obra muy clásica, que por cierto en la Basílica aquí en Guadalupe está al fondo, una de estas. Si ustedes ven un crucificado, la imagen de un crucificado, ustedes van a decir, qué raro, ¿por qué en los templos poner a un Jesús crucificado? Uy, qué feo, qué falta. Imagínense que venga alguien que no conozca nada de cristianismo, un oriental o un hindú, alguien que desconozca todo. Lo vamos a llevar a un templo donde se reúnen los cristianos y cuando entre un chiquito o una persona y ve al fondo una gran imagen de un hombre colgando de una cruz, muerto, podría ser, ¿verdad? Que eso fue un gran escándalo. ¿Cómo tener a un muerto? Claro, hay tendencias, hay gente que dice, no, en lugar de poner un muerto, pongamos a Jesús resucitado, es más bonito. Claro, yo entiendo, es más bonito. Pero vean, cada vez que entramos a un templo y vemos un crucifijo, primero recordamos cuánto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para salvarnos. Primero. Segundo, un crucificado, una imagen. Recuerden que estoy hablando de imágenes, no de ídolos. Eso hay que tener muy claro. Las imágenes nos permiten reflexionar. Como ahora, yo para poder dialogar con ustedes, uso imágenes porque si solo hablo, rapidito nos cansamos y pensamos en otras cosas, pero cuando yo pongo una imagen, el cerebro, desde la neurociencia, un hemisferio del cerebro trabaja más lo que es la parte esquemática y lo otro la parte conceptual. Cuando uno utiliza letras y símbolos, en todo el cerebro trabaja. Entonces, desde la neurociencia esto es fundamental, el uso de imágenes. Si ustedes ven a Jesús en la cruz, Jesús tiene una corona de espinas, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu raciocinio, ¿verdad? Los judíos se escribían la ley y se la pegaban. Jesús no solamente la escribe, sino que está marcado por sus heridas, que él ama a Dios con toda su mente. Luego, su corazón, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Jesús es traspasado con una lanza
y de su corazón sale sangre y agua. Sale la misericordia de Dios, como un gran parto. Como en un parto siempre hay sangre y agua. Y de ahí nace la iglesia. Y para demostrar que hay que amar a Dios con todas las fuerzas, Él está eh, clavado, taladrado a un madero. Por sus heridas hemos sido curados. Contemplar una imagen de Cristo crucificado es contemplar cómo amar a Dios, amar hasta el extremo. Nadie tiene mayor amor que el que ama a sus amigos. Incluso Jesús ama hasta sus enemigos. Por eso, eh, esto el Papa Francisco, para no ponerlo tan tétrico, porque yo sé que a veces la imagen de la cruz, recuerden lo que dice San Pablo, es escándalo para muchos. Hay gente que no le gusta hablar de la cruz, les gusta hablar de un triunfalismo, de sentir cosquillas en el estómago. El cristianismo no es de cosquillas, el cristianismo no es de sentimentalismos. El cristianismo conlleva algo más. Eh, 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 es un lenguaje total. Y el Papa Francisco ha utilizado esto. Ahí les dejo esa frase y lo podrán profundizar luego. Dice el Papa que hay que amar a Dios bueno, o más bien, que hay que educar. Él habla de educar porque está convocando un pacto educativo y donde dice que para educar a una persona, porque educar es un acto de amor, hay que utilizar tres lenguajes. El lenguaje de la cabeza, amar a Dios con la razón. ¿Qué es este curso? Es tratar de meditar, de razonar, de ver la Sagrada Escritura desde otro punto de vista. Es que alguien dice, es que ser cristiano es creer y no dudar. No, no. Los seres humanos también tenemos momentos de crisis y necesitamos fortalecer nuestra fe. Dirá Pedro, dad razón de vuestra esperanza. Entonces, hay que usar el lenguaje de la cabeza. Somos seres racionales, no somos gente sin pensar, sin raciocinio. Luego, el lenguaje del corazón, la pedagogía de la ternura. Y luego el lenguaje de las manos. Hay que hacer. Entonces, vean que todo esto, cuando hablamos de corazón, es que en el sentido occidental el corazón es de donde sale todo el amor. Recuerden que incluso cuando alguien está muy enamorado, te amo con todo el corazón, ¿verdad? El amor es total y por eso el Papa nos pide esto, en, amar a Dios con todo el corazón, con todo el ser. Pero llegamos a las otras bienaventuranzas, las últimas, los que tienen hambre y sed de justicia y los perseguidos a causa de la justicia. Entonces uno dirá, pero ¿qué es la justicia? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver la justicia con el amor? Como que Jesús se confundió, porque la justicia, y por eso les pongo aquí una balanza, en el concepto occidental, justicia es muy diferente a lo que se plantea en los evangelios. ¿Qué es la justicia en los evangelios? A nivel occidental, a veces pensamos justicia como venganza. Entonces, que Dios me haga justicia contra las personas. Justicia, pero hablando de justicia que castiga a los demás. La justicia la vemos, dice, bienaventurados que tengan hambre y sed de justicia, o los que sean perseguidos por la justicia. Entonces, no es la venganza que sentimos contra los que nos hacen daño. Jesús nos quiere liberar de algo que es el odio, la venganza. Incluso, ojalá que al terminar esta tercera temporada pensemos si tenemos enemigos en el fondo del corazón, si todavía no hemos logrado perdonar a alguien que nos haya hecho un daño severo, un daño existencial. A veces nosotros decimos del Padre Nuestro, por eso adelanto que la próxima temporada girará sobre el Padre Nuestro, porque a veces lo recitamos tan rápido, decimos Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, y lo recitamos, y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que le hemos dicho a Dios que nos perdone como nosotros perdonamos. Y eso es un tortón. Eso es un tortón. A mí me para el pelo del susto. Si Dios
usa mis mismos criterios para conmigo, yo estoy fregado. Porque cuando yo le digo a Dios, perdona nuestras ofensas, como yo también perdono a los que me ofenden, le estamos diciendo que utilice la misma vara que usamos nosotros para que nos midan a nosotros. Y a veces nosotros somos orgullosos, a veces obviamente se nos sale el Hulk que llevamos por dentro y deseamos el mal para los demás. Entonces, por decir un ejemplo, en la próxima temporada vamos a trabajar el Padre Nuestro, frase por frase, palabra por palabra, para que cada vez que hagamos el Padre Nuestro, lo hagamos desde el contexto de Jesús, porque el Padre Nuestro es parte del Sermón de la Montaña. Es lo que sigue después de eso. Bueno, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿quién es el que tiene hambre y sed de justicia? Jesús lo va a decir en el Evangelio. Bienaventurados, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿cuál justicia? ¿Qué es la justicia? Si la justicia es el castigo. Para San Pablo, la justicia de Dios es la concreción del amor de Dios. ¿Y dónde se concreta? En el misterio pascual, en la muerte y resurrección de Cristo. Y tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Esta imagen de Fano es bonita porque Jesús, con sus brazos extendidos en la cruz, abraza a todo el mundo, sin distinción, ni siquiera de credo religioso. Dios quiere que toda persona se salve. La justicia de Dios no es la justicia romana, no es la justicia del derecho romano que tenemos nosotros. La justicia de Dios es la misericordia, el perdón, la paz. De hecho, la justicia va a ser, en lenguaje de Jesús, hacer la voluntad de Dios. Y algunos van a decir, pero ¿de dónde saca usted eso, que es hacer la voluntad de Dios? Recuerden en Juan 4, mira, no lo anoté aquí, tengo que poner Juan 4, por si quieren revisarlo luego. Cuando Jesús habla con la samaritana y los discípulos llegan para que coma, Jesús les dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Recuerden, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Y entonces los discípulos le van a preguntar, ¿qué alimento? Y Jesús le va a decir, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Ser una persona justa, como San José, que tengo aquí en estos últimos programas como referente. ¿Por qué José era un hombre justo? Porque hizo la voluntad de Dios. ¿Quién es un justo? El que hace la voluntad de Dios en las buenas y en las malas. Y por eso, ya para ir perfilando el cierre de esta parte del programa, tener sed de Dios es lo que dice el Salmo 42, otro salmo lindísimo. Como la sierva busca las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver al rostro de Dios? Si ustedes leen este salmo, va en consonancia con las bienaventuranzas, porque dice un momento, mis lágrimas son mi pan noche y día, mientras mis enemigos me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Es la experiencia de todos nosotros cuando tenemos un problema que nos abruma y hasta nos molestamos con Dios y nos enojamos con Dios. Claro, Dios hasta nos aguanta esas rabietas que tenemos, ¿verdad? Y hasta le reclamamos como los apóstoles a Jesús en la barca. No te importa que nos hundamos, ¿verdad? Que es una mala crianza impresionante con Jesús. Pero es que el ser humano cuando se ve en situaciones límites, hasta se enoja con Dios y es válido. Y aún así, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Es saber de que Dios tiene control de todo, aunque no lo entendamos, que todo es para nuestro bien. Y por lo tanto, ¿qué es la justicia? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Jesús lo resume. Aquí les puse una imagen que ya veo que está un poco distorsionada. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos lo que llamamos las obras de misericordia. ¿Pero qué son las obras de misericordia? Eso podría ser otra temporada. Aquí yo creo que vamos a tener como 80 temporadas más, pero ahí vamos, poquito a poco.
Jesús, cuando en Mateo 25 habla sobre el juicio de las naciones, va a decir que al final del juicio va a poner a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Y a uno les va a decir, vengan benditos de mi Padre. Y va a decir, como soy educador, a veces a los chiquillos en el colegio, cuando se les hacía exámenes, siempre preguntaban, ¿y qué va a salir en el examen? ¿Y qué va a salir en el examen? Bueno, ¿qué nos va a preguntar Dios el día de nuestra muerte? Cuando nosotros muramos, cuando vayamos al cielo, cuando estemos, algunos hasta en imágenes simbólicas ponen a San Pedro a la entrada del cielo, tal vez haciendo ahí como un checklist. Y vamos a ver, ¿qué nos va a preguntar? Si estoy bautizado, si fui a misa, si fui al culto, ¿qué me va a preguntar? Un gran místico de la edad moderna, no finales de la Edad Media, San Juan de la Cruz, decía que al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. El amor, que, wow, eso es nada. Seremos juzgados en el amor. Jesús en Mateo 25 va a decir, vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre y me diste de comer. Estaba sediento y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba enfermo y me fuiste a ver. Eh, Estaba en la cárcel y me visitaste. Esto que Jesús plantea en Mateo 25, ¿verdad? Es lo que nosotros hemos llamado obras de misericordia. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo a quien ve. Por eso nosotros, esa es la justicia de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, alojar al peregrino, visitar a los presos, enterrar a los difuntos, que por eso también hemos hecho este programa de acompañamiento, porque es una obra de misericordia también. Esto es fundamental para un cristiano. Y nosotros le podremos decir a Dios, pero Señor, ¿cuándo hicimos esto? Jesús va a contestar, cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Por eso, la justicia de Dios es hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, ser cristiano, seguir a Jesús es un estilo de vida. Es un estilo de vida que me permite a mí amar a Dios y amar al prójimo. Claro, esto es como nadar contra corriente. Juan Carlos González, bueno, no sé si ha entrado al programa o si lo verá en otro momento, me había recomendado una serie muy interesante de Chosen, Los Elegidos, una serie que presenta la vida de Jesús desde la perspectiva de los seguidores de Jesús, de los apóstoles y los demás seguidores, muy interesante. En su inicio, para cuando ponen los créditos, ponen unos peces nadando en una corriente y luego uno que comienza a nadar contra corriente. Y recuerden que eh, el cristiano, Cristo, y por eso les puse el signo aquí, eh, ahí lo pueden ver a la derecha de la pantalla, el signo del ictus. Recuerden que la palabra pez en griego, ictus, son las siglas de Jesucristo, Jesús, Christus, Teos, Ios, Soter. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Jesús nos hace ser distintos, no ser parte de la masa, sino dar sentido a la masa, no para ser mejores ni para juzgar, sino para enseñar a los otros y mostrar que hay un camino distinto, que podemos ser felices a pesar de todas las situaciones difíciles. Incluso por eso, como termina las bienaventuranzas, cuando va a decir Jesús, dichosos ustedes cuando los persigan a causa de mi nombre. Vean lo que está pasando, bueno, lo que pasó en El Salvador con Monseñor Romero, el asesinato de Monseñor Romero. Aquí tenemos a Rosita Hernández, que fue la secretaria de la parroquia de San Rafael de Calle Blancos con el padre Miguel Montesinos por tantos años, cargando el cuerpo de Monseñor San Oscar Romero. En los países, en las zonas islámicas donde hay fanatismo religioso, hasta han crucificado cristianos. Y ahí no les preguntan si son católicos, adventistas, bautistas o de X. No, les preguntan si creen en Jesús. A veces nosotros nos peleamos por tantas cosillas innecesarias cuando son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces, el cristianismo
tiene momentos pues, de tensión. Hace poquito aquí en Costa Rica se hacía, tanto en las redes sociales, se asocia que ser cristiano es ser no pensante y se asocia ser cristiano a ser conservador y se ponen una especie de calificativos. Y cuando alguien hace un calificativo ya está señalando, está discriminando. Nosotros, ya para terminar, desde el cristianismo, Jesús no quiere imponer una forma de vida, sino mostrar que hay una forma distinta, plena, de poder ser feliz a pesar de las dificultades. Y por eso nos propone, si el mundo propone la venganza ante los enemigos, Jesús nos dice, amen a sus enemigos. Bueno, si no los podemos amar, oremos por ellos, ¿verdad? Y conforme oremos por ellos, yo sé que es muy difícil y a mí me cuesta montones, pero cuando uno comienza a orar y a pedirle al Señor que bendiga a la persona que me hizo un daño, aunque me cueste, poco a poco el Señor va a ir haciendo la obra de que podamos llegar a ese punto, porque el cristianismo, recuerden, a diferencia de otras formas de religión, nos caracterizamos de que no solo amamos al prójimo, no amamos solamente a los que nos aman, sino que estamos llamados a amar a los que piensan distinto, incluso a los que nos ven mal a nosotros. Entonces, para concluir, terminemos con esta visión de que el sufrimiento que está en la vida no es para, no debe ser un impedimento para ser feliz, sino más bien nos ayuda a ser más fuertes y a salir fortalecidos del sufrimiento, porque para eso venimos. Por eso, ojalá en esta noche, para escuchar a algunos que por lo menos están aquí en Zoom, pidámosle al Señor que se quede con nosotros. Esta imagen siempre la he utilizado de la película de Franco Sefirelli, Jesús de Nazaret, cuando Pedro y Juan al final le dicen esta frase que es de los discípulos de Maús: quédate, Señor, con nosotros. Aquí lo importante, en nuestro caso, es que el Señor se quede con nosotros. El Señor puede hacer que el programa se suspenda un tiempo, pero el Señor siempre va a estar con nosotros. Y Él como Juan el Bautista, ahorita el 24 celebramos el día de San Juan Bautista. Juan Bautista decía una frase muy linda: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ojalá que reflexionar las bienaventuranzas les hagan conocer. Decía la semana pasada que las bienaventuranzas son como el espejo de Jesús. Viendo las bienaventuranzas, podemos conocer un poco más a ese personaje que llamamos, que una gente todavía no lo conoce, pero que es Jesús, que es más que una idea, que no es una idea, que es un amigo, que es alguien que está real. Y por eso yo quisiera que en estos días que no vamos a tener contacto a través de este programa, ustedes comiencen a acercarse a la Sagrada Escritura, sigan el Sermón de la Montaña, sigan, y van a ver cómo el Señor se va a ir manifestando con su palabra. Él está vivo, es real, no es un cuento, no es una utopía, no es de hecho aquí estamos testigos de que Él ha resucitado y viene con nosotros, está con nosotros y sigue con nosotros. Entonces, ojalá que al terminar esta temporada de hoy en 8, durante todo el mes de julio no vamos a tener, en agosto avisaremos cuando regresamos. Ojalá que veamos a Jesús sonriente, porque toda esta temporada fue dichosos, felices, los que lloran, porque serán consolados. Tenemos todo un camino por delante. Jesús estaba lleno de alegría, aunque tuvo un momento muy difícil, pero eso no le quita la alegría. Y por eso, para ser coherente con el anuncio del programa, durante todos los programitas siempre estaba ahí la imagen de los Beatles. Y aquí les pongo una imagen de 1967, cuando en medio de la Guerra Fría y después de la Segunda Guerra Mundial, tanta tensión, tantas revoluciones que había en los derechos civiles en Estados Unidos,
a los Beatles les pidieron hacer una canción para estrenar el sistema de transmisión vía satélite. Y a John Lennon se le ocurrió escribir una canción nueva para ese programa, porque era la primera vez que se iba a hacer una transmisión vía satelital. Y la canción se llama así. Bueno, All You Need Is Love. Ahí está como termina la canción. Love is all you need. El amor es todo lo que necesitas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Es un camino de amor. Un amor que es un amor también que se manifiesta en la pobreza, en los momentos difíciles. Es un amor que es para siempre. Por eso yo quiero hoy terminar, si los Beatles dijeron todo lo que necesitas es amor, San Agustín de Hipona va a decir, ama y haz lo que quieras. Jesús nos va a decir en la Santa Cena, en los discursos de Juan, les doy un mandamiento nuevo, ámense. Y por eso San Juan de la Cruz va a decir, al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Por eso yo quiero hoy terminar con esta canción que está tomada de Corintios 13, si yo no tengo amor. ¿Por qué? Porque el amor es todo. Porque Dios dirá en la carta de Juan, Dios es amor. Entonces, con esta canción, luego abrimos un espacio para cerrar esta parte de las bienaventuranzas que se resumen en esto. ¿Quién es dichoso? Dichoso es el que tiene el amor. ¿Y quién es el amor? Dios. Nadie puede amar si no tiene a Dios en su corazón, porque Dios es el amor. Entonces, de esta manera concluimos y ahí en sus casas, los que se acuerden de esta canción, la podemos hacer para el cierre de esta parte. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fe. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Nuestra fe, nuestra esperanza frente a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Muy bien, después de esto nos vemos la próxima temporada, que se les avisará con tiempo. Y bueno, con las imágenes de los Beatles, y si alguno pregunta por qué estaban esa foto en blanco y negro de John Lennon cantando ahí, son los inicios de John. Lo que está atrás es una iglesita, la iglesita de San Pedro en Liverpool, y John Lennon y Paul McCartney se conocieron en las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo en Liverpool, y fue ahí en unas fiestas parroquiales
donde John comenzó a tocar con un grupo de amigos, se juntó con Paul McCartney y comenzó toda una historia llamada The Beatles. Entonces, junto con la festividad de Pedro y Pablo, recordamos a John y Paul, ¿verdad? Y ojalá, como ellos lo dijeron, no se olviden que lo único que necesitamos, all you need is love. Entonces, de esta manera, no sé si ahorita no está Ronnie, pero si alguno de los que está aquí presente quisiera hacer, bueno, está Ronnie, llegó Ronnie, ¿qué? Ronnie, pero parece como el Espíritu Santo apareció de un momento a otro. Llegué. Sí, sí, vale que estaba hablando bien de Ronnie, si no. Oiga, más bien quiero aprovechar, Marcos, tal vez antes de que empiecen los comentarios. Vieras que por aquello voy a enseñarles. Este es un rosario que tenemos acá, que me lo han dado de parte de la parroquia. Luego tenemos esta crucecita, que no sé si se verá muy bien. Sí, ya se vio. Se ve como borrosa. Sí, sí. Entonces, bueno, es esta crucecita que viene en este estuchito muy bonito, que viene por acá. Y también hay un llaverito de la Virgen de Guadalupe que nos han dado para, como hoy es el último programa de esta temporada, entonces con los que están ahí presentes y los tengo aquí en lista, vamos a regalarlo. Bueno, el que se lo pegue en buena hora, ¿no? Bueno, ven, salimos con promoción al final del programa, logramos patrocinadores al final, pero bueno, eso es señal de que el próximo está la cosa. Después traemos ahí cenas en McDonald's y alguno en el Novillo Alegre. Pero bueno, ahí. Poquito a poco. Mira, lo único que quería preguntar, el Galaxy es Roberto. Roberto, ¿verdad? González. Sí, aquí está Roberto, ya lo vi. Es que no sabía quién aparecía como en el Galaxy. Y luego tengo un iPhone, bueno, hay un iPhone que es el de Ronald, pero luego tengo un iPhone ahí, solo el iPhone, pero no sé de quién será. Si gusta participar, tal vez que me pueda decir el nombre para yo anotarla acá. Estoy haciendo un papelito por cada uno de los participantes y ahorita al final de que dan sus comentarios, hacemos la rifa para ver quién se lo pegó. Eso, antes de escuchar a Liz, es como la fiesta de la alegría. Estamos dando sorpresitas. Sorpresas. Ojo, una sorpresa no es una monja arrestada por aquello, que alguien se enoje. Sorpresa. Sorpresa. Ok, Liz, vamos a escuchar a Liz que está levantando la manita ahí toda fielmente, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Para no perder la costumbre, ¿verdad? Qué dicha, Liz. Sí, me hace falta. Buenas noches. Bueno, Marco, primero que nada, o primero que todo, no sé cómo se dice, darte las gracias. Este programa ha estado súper bonito. Hoy especialmente me tocó mucho. Y quiero rescatar dos cosas. Uno es la importancia de predicar con el ejemplo, ¿verdad? Que nos tenemos todos, nos debemos todos. Entonces, siempre cuidar, digamos, nuestros actos, siempre cuidar lo que nuestra boca dice, porque amamos a Dios, ¿verdad? Y somos representantes de ese amor. Y por aquí tomé nota de algo que me llegó mucho, ¿verdad? Que lo resumo en creer que en medio del dolor, la angustia, la prueba, Dios está a nuestro lado, o mejor aún, está cargándonos. Y que nuestra fe, nuestra esperanza, sea como el amor eterno y que nunca pasará. Y eso es fácil, digamos, que decirlo de la boca para afuera, pero es un gran reto poder sentirlo y practicarlo, y es un proceso. Muchas gracias de verdad por todo, y hoy especialmente estuvo muy lindo el programa. Muchas gracias. Gracias, Liz. Y lo más importante para escuchar a Ronald, qué lindo que lo que dijiste, es un proceso. El crecimiento en la fe
es gradual, no es mágico, no es de un momento a otro. Y vamos a ir despacito. Y lo más importante es que Dios tiene control de todo. Y ahí, claro, va a haber momentos dolorosos y todo, y estamos bien. Pero en medio de todo, Liz, lo más importante y para todos es que Jesús caminó adelante, Jesús ya experimentó el dolor que nosotros tenemos y que podemos tener en la vida, y si Él venció y nosotros estamos unidos a Él podemos vencer todo, porque recuerda lo que dice Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, no está sola, y además cuenta con nuestra oración, para eso estamos aquí en Entusiasmo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, Liz, un abrazo. Ronald, primo. Hola, hola, buenas noches de nuevo. Sí. Marco, bueno, primero que nada, aprovechando esta oportunidad, en su momento, pues Liz, Erika, Deyanira, me comentaban de las temporadas pasadas de este programa que vos tenías y que era muy interesante, muy ameno, que se aprendía mucho. Es la primera vez que participo en esta temporada y de verdad que no me engañaron, ¿verdad? Qué dicha. Qué susto, Muy... estaba preocupado. Estaba sudando ya. No, muy lindo, muy interesante, de verdad. He pasado unos momentos bastante agradables estos miércoles. Agradecerle a usted, a Ronnie, al equipo de la parroquia, por esta oportunidad que nos brindan, más ahora en estos tiempos, ¿verdad? Sí. Tan difíciles y tan fáciles también para conectarse, ¿verdad? Aquí debidamente sentados en nuestras casas. Sí. Hemos aprendido mucho y de verdad muchas felicidades a todas las personas involucradas, que Dios los siga bendiciendo. Y nada más un comentario adicional con respecto a esto que mencionabas. Yo creo que esta canción que acabas de cantar más bien debe ser una reflexión al amor, ¿verdad? Al amor en general. Vos ahora mencionabas algo de cómo nos cuesta perdonar al enemigo, cómo nos cuesta perdonar a la persona que nos hace daño, pero también qué satisfacción siente uno de orar por esta persona, claro, de rezar por esta persona, aunque, como lo dijiste, es difícil, ¿verdad? Es difícil, pero yo creo que también uno se siente satisfecho. Entonces, más que todo, como haciendo eco de esta canción, más bien que sea como una reflexión esta canción que dice tantas cosas lindas del amor. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, Ronald, todavía no se vaya porque ya ahorita estamos con un bingo, ya vienen los premios. Viene un premio para la Uruca. Bueno, vamos a ver, sí. Y Ronald, algo muy importante para escuchar a Susana, vieran que es cierto, cuando uno perdona es un alivio para uno, o sea, perdonar es un alivio para uno. Y Jesús nos quiere liberar de todas nuestras cargas. Jesús dice, vengan a mí que soy manso y humilde de corazón, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso. Si aprendemos a seguirle a Él, si aprendemos el camino a las bienaventuranzas, vamos a estar muy libres y libres para amar. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿qué es amar? ¿Qué entiende el mundo por amar? Bueno, esta canción basada en 1 Corintios 13 nos ha dicho qué es amar. Aquí. Eso. Vamos a Santo Domingo. Buenas noches a todos, Marquitos de corazón. Muchas gracias por todas tus enseñanzas. Que Dios te bendiga y a todos, como dijo Ronald, es una apertura a aprender, a conocer a Dios, a conocer la palabra, a conocer el camino, ¿verdad? El amor a Él también, porque muchas veces, a veces como que lo buscamos cuando estamos en necesidades, ¿verdad? Y lamentablemente, bueno, no, Él está ahí siempre, ¿verdad? Somos nosotros los que nos hemos alejado, pero ahora me recordó a mi abuelo porque decía la obra de misericordia, ¿verdad? Las obras de misericordia, él siempre decía eso, que había que estar en los entierros, que había que estar en el hospital y en las cárceles, ¿verdad? Y yo le decía, uy, abuelo, pero es que en una cárcel, sí, en todas. Y yo digo, bueno, qué lindo porque él me dejó de testimonio eso, ¿verdad? Yo creo que la familia
tenemos que estar siempre unidos y recordar a estas personas que nos traen tantas bendiciones, ¿verdad? Tantas cosas que uno, estas obras de misericordia, ¿verdad? Tan importantes que es estar unidos, ¿verdad? Y como decís vos en oración siempre, que Dios es tan bello con nosotros que nos ha traído tantas bendiciones como la salud de Teresia, ¿verdad? También, Claro. y de tantas personas que bueno, y seguimos orando, seguimos Sí, orando. y Su también, que se recuperó de la... También, ¿verdad? así es. Sí. Sí, gracias a Dios, sí, es una bendición de Dios, por Ay, supuesto. Su. Un abrazo y que Dios te bendiga, ¿verdad? Y a todos los que hacen posible esta bendición, que a la distancia, ¿verdad? Que gracias a Dios existió la pandemia para poderlo hacerlo, Sí, es curioso. hacer, ¿verdad? Sí, de un dolor, una alegría. Exacto, eso es. Dios es un experto de sacar cosas buenas de las malas. Dios se la juega en todo, Dios está en todas. Es que es Dios. Entonces, Así de es. lo malo saca lo bueno, aunque uno patalee y uno se enoje con él y uno diga, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, Él sabe, él sabe. él sabe, correcto. Bueno, Bueno, buenas noches. bueno, Su, entonces Ya. vamos a dar a nuestro productor general que está haciendo la rifa. Claro, tuvo que hacer 1.500.000 tiquetes para hacer la rifa, ¿verdad? Tenemos en Facebook 800.000 visitas, ¿eso? ¿Cuántas hay ahorita? No, hoy estuvo un poquito baja, solamente hice 705. Ah, bueno, entonces sí, entonces ahí estamos. Ya aclaré la pantalla, ¿ves? Ahora sí se ve bonito porque es muy bonito, es un estuchito muy lindo con una cruz. Tiene una leyendita en el centro, en toda la cruz hacia el lado, en la parte vertical como horizontal. Entonces, cosas muy bonitas que nos han dado para poder darle a todos nuestros fieles seguidores del programa. Seguidores, exactamente, y uno de la Virgen de Guadalupe también. Uy, sí. Entonces, recuerden, vamos ve, aquí está la tacita con los nombres de todos los que han estado participando. Tecnología de punta tenemos hoy. ¿Qué va a hacer la Junta de Protección Social? Igual que Bingos de Costa Rica, que así tira la boleta. Ahí es que, Marcos, es computarizado. Ahí, estire la mano virgen. Ahí voy. Mira, ahí. Eso. Ahí, eso. Aquí está. Oh, qué tecnología. Sí, bárbaro. No sé si se ve. Vamos a ver si está presente. Eso, Su. Aquí. ¿Qué se llevó Su? No, Su se llevó el paquete completo. ¡Ay! ¡Qué bendición! Era uno con el paquete completo, el rosario, la cruz que viene con una cadenita y con el llavero de la Virgen de Guadalupe. Eso es uno. Entonces esperemos en Dios tener uno para cada temporada. Yo le voy a hacer llegar esto a Marcos para que Marcos te lo haga llegar allá. Sí. Perfecto. Como te quede mejor. Felicidades. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Claro, con mucho gusto. Igual mañana nosotros en el rezo de laudes, que todos los días rezamos laudes a las 7 de la mañana, de 7 a 7:45, rezamos los salmos en la mañana en el Facebook de la parroquia. Entonces mañana, si Dios quiere, también estaremos rifando un juego igual. Entonces igual están invitados por si quieren participar del rezo de laudes, que sea siempre la oración de salmos, la primera oración de la mañana. Por eso iniciamos diciendo que el Señor sea el que abra nuestros labios. Entonces, ahí valga el anuncio para invitarlos a rezar también los laudes todos los días a las 7 de la mañana. Y después recordarles también que de parte de la parroquia está abierta también las catequesis del Camino Neocatecumenal, del Itinerario de Madurez en la Fe, por si quieren también. Todavía hay mucho tiempo para que el padre me ha dicho, ¿no? Que vengan. Bueno, está bien, gracias a Dios hay un grupito ahí. Y todos estos temas precisamente que Marcos ha venido desarrollando, allí se ven en profundidad, con lupa y con detalle, sobre las bienaventuranzas y sobre todo esto es lo que se ha estado hablando, eso ya se ve con mucho detalle. Entonces les invitamos para que se acerquen, son los lunes y jueves a las 7 de la noche, acá en el templo parroquial. Hay buen parqueo y todo para que ustedes se puedan acomodar. Estamos saliendo súper temprano, duramos como 1 hora más o menos para que puedan ir temprano de vuelta a la casa por la restricción. Pero igual, si ocuparan una carta o algo así, yo puedo hablar con el padre para que no tenga ningún problema y se les pueda extender en caso de tengan restricción. Pero bueno, va bien, vale el anuncio. Muchísimas gracias. Sí, y ahora que Ronnie dijo que
que se iba a ver con Lupa, yo dije, ya, va a estar mami ahí, ¿verdad? Va a estar Lupa, ¿verdad? No Y pensé eso. sí, va a estar con Lupa, ¿verdad? Yo dije, seguro mami también va a estar ahí. Nos Bueno, acompaña, porque ella iba, Lupa iba. sí, mami estuvo también en el camino, ¿verdad? Y Su se llevó un llavero a Nuestra Señora de Guadalupe, mami se llamaba Guadalupe, y María nos dijo una gran frase y Ronnie lo tiene detrás ahí en la imagen de María. María dijo, no temas que aquí estoy, soy tu madre, ¿verdad? Entonces María está con nosotros y ella también nos lleva, camina con nosotros para con Jesús. Entonces, por ahora nos despedimos temporalmente. Muchas gracias a todos. Si quieren, encendemos la cámara para despedirnos. Sandra, Ronald, ahí están. La feliz ganadora, Su, que está más contenta, ¿verdad? Que nada, ¿verdad? Por eso se cortó el pelillo, ¿verdad? Se hizo un peinadillo distinto. Jessie, qué dicha que participó también en todo el programa. Y aquí. Sí, Erika. Buenas Felicidades, noches, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Jessie. Tú tiene que invitar ¿Perdón? Tiene que invitar, ¿verdad? Compartir, hay que y a compartir, rezar ¿verdad? conmigo, claro que sí. Hacemos un rosario. Hay que compartir. Claro. Hacer el beso, todo. Hacemos el rosario, ¿verdad? El rosario. Sí. Cenando. Bueno, Erika, Magda, Muchas Buenas gracias, bendiciones. Chao, buenas noches. Gracias. Quedamos atentos a la próxima temporada. Chao. Perfecto. Gracias. Gracias, bendiciones.